Muy buenas, soy el doctor Aurelio Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Nuria Buso. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Hola, hola Uriol, pues bien, de lunes, podríamos decir, Muy bien, pero bien, fantástico. bien, muchas Te gracias. presento, bienvenida a este espacio, te presento. Tú eres licenciada en filosofía y escritora. Acompañas a personas que han sufrido así en círculos de supervivientes. Además, también escribes para remover conciencias y es autora de la obra Gea entre el vicio y la virtud. Además, también vas a participar en el Congreso de Agitando Conciencias, que es un congreso también que podemos ya introducirlo, ¿no? Que va a celebrarse en abril, el 19 y 20, en la Biblioteca Sagrada Familia. Y me gustaría empezar, primero de todo, Nuria, decirte que enhorabuena también por tu obra, por tu libro, y me gustaría también que nos contaras un poquito qué te llevó a escribir. Sí, mira, yo el GEA, entre el vicio y la virtud, lo Ujú, escribí en el año 2020 y lo escribí en plena pandemia. ¿Mm? ujú, GEA es mi testimonio como víctima y superviviente de abuso sexual en la infancia. Yo fui como una de tantas víctimas que bloqueó sus recuerdos y durante toda mi vida no recordaba mi infancia, ¿no? Desde los 5 a los 11 años era todo un misterio lo que era mi infancia. ujú, Pero a la edad de 30 años empecé a enfermar, empecé a tener, pues bueno, ataques de ansiedad muy grandes porque tenía que entrar en urgencias, me lo trataban como si tuviera ataques al corazón, ¿no? ujú. Infartos o anginas de pecho. Y luego empecé a tener el colon irritable y entonces pues la doctora de cabecera que me llevaba me hizo pruebas y me dijo que de salud estaba bien y que seguramente era un tema psicológico, ¿no? Entonces ahí mi mente se empezó a abrir, pero no fue hasta la edad de 42 años, en la actualidad tengo 56, Ujú, mmm, que no recordé los abusos sexuales. Fueron continuados, fueron por parte de la directora de la escuela a la que yo iba, una ujú, monja, ujú, y empezaron a venir esos recuerdos. Entonces yo pues rápidamente hice casos a médicos y a todo ujú. aquel que me quisiera ayudar, me puse en tratamiento, estuve 1 año y 9 meses de tratamiento psicológico, 8 meses de baja laboral y cuando acabé todo el proceso sí que vi que se habían cambiado muchas creencias, que empecé a aceptar que mi vida había estado condicionada por ese hecho Ujú, y pensé que el trabajo, pues yo ya lo había hecho, ya lo había realizado, pues he ujú, hecho todo lo que me habían dicho que tenía que hacer y lo dejé ahí. Sí que es verdad que empecé a hablar con más personas de mi alrededor sobre los abusos que sufrí y empezaron a personas a decirme el yo también, ¿no? El Me Too, ¿eh? O sea, empecé a ver bueno, que era algo bastante alarmante, ¿no? Porque, como bien sabes, Uriol, esto se ha llevado durante muchísimos años en sí, silencio, ¿no? totalmente. Entonces empecé a colaborar un poco con las personas pues, que nos íbamos encontrando y que lo habíamos sufrido, Ujú, pensando que yo esto ya lo tenía más que integrado, ¿no? Pero llegó la pandemia ujú, y me puse a escribir un libro sin saber que estaba escribiendo un libro. Yo, de hecho, siempre he llevado diarios, tengo facilidad en escribir, pero ujú. me entró unas ganas muy imperiosas, muy grandes de escribir. O sea, estuve escribiendo durante 47 días, solo parando para comer y dormir un poco, y resultó que era todo el testimonio desde, bueno, de toda mi vida, ¿no? Necesitabas Entonces me di soltarlo, ¿no? Necesitas compartirlo con el mundo. Exactamente. Entonces me di cuenta que el proceso no se había acabado. Después de 12 años en los que ya había estado encajando mi vida, me di Ujú, cuenta con esa necesidad tan imperiosa que me entró de escribir. ujú, Tienes que pensar que es que me hacían la comida, y me obligaban a decir, no, acuéstate un rato, porque es que no podía parar de escribir, ¿no? Entonces me di cuenta que lo que me quedaba era alzar mi voz, ¿no? ujú. Y que se reconociera todo el dolor que comporta el abuso sexual en la infancia. Y sobre todo porque habían personas con las que me encontraba que en muchas partes del proceso desesperaban, abandonaban y mi intención era, pues, al parte de alzar mi voz,
compartirlo con otras, que sirviera de algo toda esa experiencia tan terrible que había tenido, ¿no? Y Ujú. entonces a partir de ahí mi vida dio un vuelco. A partir de, llevo 4 años dedicada, ha sido de una manera totalmente voluntaria, no me he dedicado a ello de una manera profesional, Ujú. pero en el que hemos encontrado muchísimo alivio. Yo acompañando, pero al mismo tiempo me han acompañado a mí. O sea, yo lo que sí que me he dado cuenta al alzar mi voz, porque yo lo he hecho a través de un libro, pero hay personas pues, que lo hacen a partir del dibujo, a partir de la canción, ¿no? Correcto. Que está clarísimo que nosotros necesitamos que se nos escuche y se nos arrope, ¿no? Porque en su día estamos hablando de más de 40 años que me ocurrió a mí, ¿no? Que es una cosa que podíamos decir, mira, ¿sabes qué? Es algo que pasó y ya está, ¿no? Y Ujú. no, es que sigue pasando, es Es la que realidad, continúa. sí, sí. Es lo que decíamos antes también fuera de cámara, de que a nivel de consulta también vemos casos y está pasando, sigue pasando. Sigue pasando. Entonces, claro, yo lo que sí que me he ido dando cuenta es que muchos de nosotros, de los supervivientes, necesitamos contribuir a que esto pare, ¿no? Es una necesidad que nos surge, ¿no? Es como algunas preguntas que me hacen, ¿no? Pero Nuria, pero ¿cómo estás con esto todavía, no? Bueno, estoy con esto todavía porque yo también lo necesito, ¿no? Mm. Necesito contribuir a que esto acabe porque una de las cosas que me pasaban en pandemia era que había muchísimos niños y niñas y adolescentes que se librarían de sus agresores Mm. por estar encerrados en casa. Pero luego también me atormentaba que muchos de esos niños y niñas y adolescentes los Sí, agresores los tienen en casa. sí, es lo que te iba a decir también. Entonces, Sí, realmente esto te destroza cuando has pasado por ello, porque sabes claro, perfectamente lo que te ocurre, ¿no? totalmente. Entonces, el contribuir, ¿no? El alzar mi voz no solamente es para mí, Mm. sino que es para contribuir a que otros se sientan identificados y vean que sí que hay un camino, ¿no? Sí que hay un camino para sanar. Está Mm. claro, lo que nos pasó. Y eso nos produjo unos daños que a veces, en algunos casos, son irreversibles. Lo son, Es ¿no? así. Porque nuestras conexiones, bueno, ¿qué te voy a contar, no? O sea, Sí, sí, la los... neuroplasticidad, al final hay una afectación y un trauma que bloquea también en muchos ámbitos, sí, sí, desde la parte de memoria, parte del límbico, a nivel emocional, sí, sí, es así. Exactamente. Yo empecé este camino hace 4 años pensando que todo el mundo podíamos conseguir lo que yo estaba consiguiendo, ¿no? Mm. Pero pronto me di cuenta de que no se trata de que uno quiera, ¿no? Porque es en lo que en lo que deriva el abuso, ¿no? Me he encontrado con personas que han desarrollado enfermedades, Mm. patologías psicológicas, enfermedades físicas, Mm. personas que les cuesta muchísimo tirar adelante y Mm. que después hay muchos mensajes desde la sociedad de incomprensión Ya. que con todo mi respeto y cariño, es que no hay herramientas, o sea, no es que no se quiera, Mm. ¿no? Yo me he O aún hay encontrado con elemento muchas... de culpabilizar, ¿no? A la víctima, que a veces también ocurre. Hay también ese Sí, punto. sí, y a veces de una manera inconsciente, Sí, Uriol. O sí, sí. sea, se dicen comentarios o se dicen cosas, pero es que es desde una incomprensión o de una falta de herramientas Sí, sí, ante sí. este hecho que, que lleva tantísimos años silenciado, ¿no? Es Claro. algo... Entonces, bien, a tu pregunta de por qué lo escribí, pues es porque mi alma necesitaba Ujú. chillar, gritar, decirlo a voces, ¿no? Y mi Totalmente. manera pues, de poder hacerlo fue a través de la escritura. Está Sí, muy bien. Al final es una forma también de aprovechar la escritura como algo terapéutico, ¿no? La escritura que también se totalmente. llama terapéutica como una forma también de volcar, de soltar, de ordenar la mente, los pensamientos, las emociones. Y justamente también, Nuria, vas a participar en este congreso que antes estábamos también anunciando, el congreso también de Agitando Consciencias, que creo que va muy unido también a tu escritura, ¿no? Que es una escritura que está hecha para remover también consciencias, ¿no? Háblanos también Totalmente. de esa ponencia que vas a realizar, ese congreso que se va a celebrar, o vamos a decir, el 19 y 20 de abril aquí en Barcelona, en la Biblioteca Sagrada Familia. Sí, yo tengo que decirte que estoy muy, muy agradecida a todos los componentes, organizadores y personas que nos van a acompañar el Ujú. día 19 y 20 de abril, Correcto. porque
en estos 4 años, retomo esto del tiempo que llevo con los temas de ASI, ¿no? Ujú, Tengo que decir que es muy difícil, mucho, que se lleven a cabo actos como los que vamos a hacer, ¿no? O ujú. sea, en estos 2 días. Sí. Yo como víctima y superviviente tengo que decir que me llena de felicidad que tantos profesionales que estaremos allí Ujú, nos hayamos unido con un mismo objetivo, ¿no? Que es erradicar el ASI, ¿no? Desde la visibilización, desde el testimonio, desde la psicología, desde la justicia. Me olvidaré de algo, pero quiero decir, yo invito a todo el mundo a que vea algo porque es sorprendente lo que vamos a hacer. No ha sido fácil, ha sido un camino difícil. Hace un año que Agitando Conciencias quiere colaborar para erradicar el ASI ujú, y se ha encontrado con muchas dificultades para hacerlo, ¿no? He tenido la gran suerte de poder ayudar a la coordinación también. bien. Y tengo que decir que eso a mí me produce felicidad. Puedes decir, es contradictorio, vamos a hablar de cosas muy, muy duras. Sí, pero me produce felicidad porque las vamos a hablar y porque Exacto. desde todos, exacto, y desde todos los ámbitos hay un espíritu ya de conciencia, ¿no? De empezar a Ujú, decir, uy, esto hay que escucharlo, ¿no? mm, Hace 4 años, hace 6 años, hace dos, eh, mm, todavía no se está, o aún no se está gestando tanta compromiso, ¿no? Pero ujú. para mí es algo realmente que me llena, bueno, me da felicidad, me llena el alma y que estoy muy orgullosa y contenta de que lo vayamos a, bueno, que lo consigamos. Ahora ya es un hecho. Exacto. Sí, sí, ahora es Ahora un hecho. solamente... Está ya falta poquito, pero ya es un hecho. Esto va a Sí, ocurrir y va a ayudar a mucha gente. Porque es lo que hablamos, exactamente. Nuria, es dejar que un tema que ha sido, y creo que aún tiene un punto de tabú, que se pueda visibilizar. Que la gente pueda decir, es que esto ocurre a día de hoy, cada día están habiendo niños y niñas que están siendo abusados Sí, sexualmente. sí. Con lo cual hay que decirlo, hay que manifestarlo. Sí. Hay que decirlo, hay que manifestarlo y que sobre todo tiene que haber un mensaje muy claro a la sociedad, que por eso es mi figura, ¿no? La de superviviente. No puede ser que tantos adultos Ujú, hayamos llegado a ser adultos ujú. con un estrés postraumático tan tremendo Sí, porque ni había prevención, ni había detección, sí. ¿no? Y eso es lo que con estas jornadas, con estos actos, con lo que estamos haciendo aquí en este Ujú, momento, el correcto. objetivo principal es decir, no podremos eliminar a todos los y las pederastas ni de nuestro entorno, ni del mundo en general, pero Ujú, sí que podemos frenar sus actos y sí que podemos frenar claro, sus consecuencias si actuamos rápido. Es como totalmente. las heridas. Cuando tú te haces una herida en el cuerpo, Exacto, si no la tratas gangrena y puedes llegar, si es en el brazo o es en la pierna o es en otro sitio, puedes llegar a perder el brazo y a veces intoxicarte toda la sangre y perder totalmente. la vida, ¿no? Al final es Entonces, formar el entorno, ¿no? Que el entorno también sea un entorno protector, porque al final también nos encontramos, ¿no? Que cada vez está cambiando, pero a veces hay familias que lo tapan por miedo, ¿no? Miedo a lo que dirán, a la vergüenza, a la reputación de la familia, que dices, lo primero es la salud física, mental y de tu hijo, tu hija, pero aún hay mucha gente que piensa así, ¿no? De decir, mejor callar y no decir nada, ¿no? Porque implica también a veces a familiares. En su momento, cuando también estudié este ámbito en la carrera, se hablaba de que el entorno familiar era también uno de los o los conocidos más cercanos a la familia, era normalmente uno de los lugares también de mayor riesgo, donde había también esa figura donde podía actuar, ¿no? Con ese abuso sexual. sí, efectivamente, efectivamente. Es así, o sea, las estadísticas nos dicen que la gran problemática del abuso sexual en la infancia y la adolescencia proviene de las familias. Sí, sí, Y son entornos muy hay, cercanos. es cierto. Y hay muchos mitos que tenemos que desmentir y no lo Claro, podemos hacer si no es hablando, totalmente. insistiendo, que nos digan pesados. A mí Sí, sí. es pesar así, porque nos tenemos que ir al otro extremo. O sea, de tantísimo tiempo en silencio, ahora no, es que ahora parece que todo el mundo han abusado. No, es que ahora todo el mundo queremos hablar. O sea, porque Exacto. también hay una preparación de la sociedad. También si hemos podido llegar hasta aquí y poder Ujú. hablar,
es también porque poquito a poco se nos han ido abriendo puertas, correcto, ¿no? Es un poquito la ponencia que yo tendré totalmente. que ir agitando Luego también hay un entorno que hay que decirlo, ¿no? Que es el tema religioso, a nivel de iglesia. La iglesia ha reconocido, este último papa, ha reconocido y ha pedido perdón, creo, en algunas de sus misas, de sus ceremonias, y realmente es un problema que se ha encontrado, que se ha visto, que a nivel religioso, igual que hay muchos religiosos que actúan bien y que ayudan al mundo, a la humanidad, pero ha habido también muchos religiosos y religiosas que han justamente causado esos daños, esos tipos de problemáticas. Efectivamente, mira, ya que has nombrado al Papa Francisco, te diré que, bueno, una de las cosas que yo he hecho también en estos 4 años Ujú, eh, es, pues, hablarles a los miembros de la Iglesia. ¿Eh? ujú. Yo, tú puedes hacerte una idea de que yo hace como unos 10 años yo veía a una monja por la calle y me cambiaba de acera y si me Normal, podía meter en una tienda para que pasara, pues mejor, ¿no? claro. Porque me producía, y antes de recordar, ya me producía mucho, puedo decirlo, asco. Sí, sí. Era algo irracional para mí, que bueno, todo ha cobrado sentido, Ujú, pero, pero las víctimas y supervivientes que pertenecemos a los pederastas y las pederastas que hay en la Iglesia Católica, tenemos otra lucha. O sea, yo es cierto que mientras yo pienso en que yo he podido de alguna manera encontrar justicia porque ha sido fuera de mi entorno. ujú. Dentro de tu entorno, yo me he encontrado con supervivientes que efectivamente, ¿cómo voy a denunciar a mi padre? ¿Cómo voy a denunciar a mi hermano? ¿Cómo voy a denunciar a mi abuelo? ¿No? O Ya, sea, yo no puedo expresarlo ni puedo juzgarlo porque no me he visto en esta situación. O sea, mm, para mí fue alguien exterior a mi claro. familia y yo considero que para mí ha sido más fácil, podríamos decir, poder tener una lucha total contra mi pederasta, ¿no? Contra la Ujú, mujer que me agredió durante años sexualmente. ujú, Entonces lo que hice fue, yo en el libro, en GEA, ujú, explico también lo que hizo con mi fe, ¿vale? ujú. Que un miembro de la iglesia Normal. hiciera lo que hiciera, ¿no? Y además ver cómo la Iglesia continuaba en su silencio y en su corporativismo. Eso lo denuncio Sí, en sí, el sí. libro, ¿no? Entonces, una de mis inquietudes era que quería llegar al Papa Francisco y lo conseguí. Muy bien, Le envié el libro al Papa Francisco, el Papa Francisco, con una carta, lógicamente, muy bien. y me llamó por teléfono y Ostras, muy bien. sí, no me pidió perdón directamente, la palabra perdón no la hizo, a veces no hace falta decir el Hay perdón. muchas maneras, sí. No, o sea, yo ahí me sentí, porque claro, yo, esto no lo he explicado, pero yo Ujú. denuncié a mi agresor. Vale, Pero claro, yo lo denuncié con 42 años y la justicia me dijo te que había ya había prescrito. prescrito, Sí, que es otro ¿vale? problema también a nivel legal, que eso también Sí, es otro sí, tema eso a batallar, ¿eh? Sí, sí. tenemos que luchar desde muchos sitios, pero Sí. ojalá no tuviéramos que luchar por la prescripción porque ya hemos solucionado este tema antes. Exacto, también. Sí. Ojalá, ojalá, ¿no? Pero cuando me llamó el Papa, me preguntó si yo era la señora Busón, y le dije que sí, me dijo, bueno, soy el Papa Francisco, y lo primero que él me dijo fue, mire usted, cuando yo me entero de estas cosas, lo primero que quiero es cortar cabezas. Eso fue lo primero. Y para mí eso significó muchísimo, Mm, muchísimo. Significó mucho porque el Papa estaba conmigo en ese momento, ¿no? mm. A la congregación que yo pertenezco es pontificia, no Vale, tiene obispado, que yo pertenezco no, la que pertenecí mientras iba a la escuela. vale, Es pontificia, entonces el Papa tuvo que mediar, ¿no? Para vale. Es que se como vía levantara. directa, ¿no? Es como de alguna forma un canal directo. Exactamente, y también tengo que decir que la congregación, la Madre Superiora, sí me pidió perdón con estas Vale, palabras. Lo muy que bien. ocurre es que su perdón, mientras me lo estaba diciendo, como que no lo sentía. Así como lo primero que me dijo el Papa, quiero Sí, cortar cabezas, fue como un, vale, que yo le tuve que decir, sí, sí, yo también, y además quemar de todo, ¿no? Porque en el momento que estás te de da ira, rabia, claro.
Claro, claro, lo que quieres es, pues lo que dice el Papa, cortar cabezas, quemar iglesias, bueno, no sé, y sotanas y todo, pero tienes que controlar eso, lo sabes, y cuando estás en terapia, pues muy buenamente nos lo decís, ¿no? Sí. Pues coge un cojín o coge una caja y la destrozas, pero no hagas nada más, ¿no? Que es Sí. completamente entendible, ¿no? Pero a mí lo que me hizo entender, o sea, y me alivió lo que me decía la Madre Superiora fue cuando me dijo que habían retirado todas sus fotografías de la congregación. Mira, ya es un paso, algo es algo. Sí, pero ahí me demostraban que estaban conmigo, ¿no? O sea, son gestos, ¿no? Porque a lo mejor la palabra perdón, yo te pido perdón en mi nombre, una Madre Superiora que ya no tenía en ese momento Sí. nada que ver con los hechos, ¿no? Pero sí que hay actos que podemos cometer en los que nos sentimos aliviados, aunque no sea la palabra, o sea, no sea por la justicia que tenía que haber sido, ¿no? O Claro. sea, entonces, claro, y después todo lo que ha estado haciendo el Papa Francisco. O sea, el Papa Francisco junto a Jordi Bertomeu, que es su mano derecha en la lucha contra el abuso sexual dentro de la Iglesia, la verdad, para mí están haciendo un gran trabajo. ¿Que podrían hacer más? Seguro. ¿Que tienen que hacer más? Y tanto. Ujú. Porque una de las cosas que yo les digo es que ¿cómo vamos a acabar con el abuso sexual intrafamiliar cuando hay muchísima gente creyente, muchísima gente que confía en su confesor? Hay Ujú. personas que tienen como referencia a sus dirigentes religiosos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al intrafamiliar si ustedes mismos, Mm. ¿no?, lo tapan, lo Exacto. ocultan? Este último informe que ha hecho el Defensor del Pueblo, que también colaboré, Ujú. que salió del Congreso de los Diputados en el 2022, creo que fue, igual me equivoco, porque han Ujú. estado 2 años. Ha sentado muy mal a la Iglesia española. 450.000 víctimas en los últimos 50 años. Mm. ¿Mm? Se dice rápido. Pero empezaron un poco, y ahí se nota el toque del Papa. Nosotros hay muchas cosas subliminales que no vemos, o sea, hay cosas que no las podemos captar, pero el presidente de la conferencia episcopal, que desgraciadamente me olvido siempre de su nombre, eso es un juego que hace el Bueno, inconsciente, seguramente. ahora ha cambiado, creo que hay un nuevo presidente, ¿no? No sé si ahora hace poco hubo un Pues mira, relevo. no, pues no estuve al Sí, caso, ¿no? sí, sí, hace muy poquito. Empezó a discutir un poco las cifras que el Defensor del Pueblo y un montón de profesionales, porque se ha contado Ostras. con muchos profesionales, ¿no? Ese es el De que problema, ¿no? Que hay una actitud de seguir tapando, seguir aún negociando, tapando en lugar de decir, señores, señoras, nos hemos equivocado, vamos a rectificar. es que es tan fácil como eso. Es que hay muchísimos creyentes que también están deseando eso. O sea, no, o sea, hay que ser valientes y hay que decir, no pasa nada. O sea, hay que decir, oye, nos equivocamos, no es la iglesia, son miembros, Exacto, ¿vale? A los que hay que poner delante de la justicia, correcto, ¿sí? Y yo colaboro en hacerlo, ¿no? es así. Parece ser que con el Papa Francisco esto se está intentando hacer. Y digo intentando hacer pues porque hay muchos obispos, cardenales y ya no sé qué decirte de títulos que puedan haber dentro de la Iglesia Católica eh, que no quieren, ¿no? Por lo que sea, que hay mucho miedo, de acuerdo, no te, Bueno, no te porque excuso. supongo que es una red también un poco como de poderes, ¿no? De amistades, de alianzas. Entonces, supongo que toda esta gente que ha hecho esos crímenes, pues supongo que serán gente que estará también metida o tendrá sus propias alianzas o sus propias relaciones. Es Sí, complicado. sí, Es como la corrupción. Al sí, final, la corrupción no es sí. solo una persona que es corrupta, es todo el entorno que lo sabe, que lo ha mantenido, con lo cual, si se destapa algo, ostras, ¿y este cardenal por qué no dijo nada? ¿Y este otro por qué no? Supongo que la cosa por aquí. Un tema de responsabilidades. Sí, sí, efectivamente, Y efectivamente. porque lo saben, es lo que lo decimos, se sabe dentro de la iglesia que esto ocurre. Entonces, si Por tú lo supuesto que sabes, sí. eres cómplice, que eso también es otro crimen. Por eso yo creo que va por aquí, que no lo acaban de separar del todo porque como de alguna forma se sienten también culpables. Sí, sí, sí. Yo, uno de los trabajos que también he hecho es el de intentar entender por qué hay estas mecánicas, ¿no? Y Sí. por qué funcionamos así. Porque
serán religiosos y religiosas, pero son humanos. Entonces, Exacto. tienen las mismas características que tú y yo, Sí, Uriol, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, pues tienen también la capacidad de mentir, también tienen la capacidad de manipular y también tienen la Exacto. capacidad de abusar. O sea, no porque una persona se ponga una sotana o un hábito, deja de ser humano. Claro, sí. ¿No? Y con todos, con todas sus luces y todas sus sombras, ¿no? Entonces, yo lo Totalmente. que Y al hago final es es, un tanto por ciento de gente que está enferma, porque al final la pedofilia yo considero que es una enfermedad, es un trastorno a nivel psicológico-psiquiátrico, con lo cual, de alguna forma, hay un tanto por ciento de la población normal, habitual, y en la iglesia pues también habrá ese tanto por ciento. sí, sí, es muy interesante porque para mí este es un debate, es muy interesante lo que acabas de apuntar. Porque esto es un debate que tenemos también entre los supervivientes y las víctimas, ¿no? En este momento no se está tratando ni la pedofilia ni la pederastía como una enfermedad, sino como Una mm, orientación, una parafilia, una... pero un delito, ¿no? Sí, Ajá, porque ojalá, de verdad, te lo digo de verdad, ojalá lo pudiéramos tratar como enfermedad, porque eso quiere decir que esa enfermedad tiene una solución, claro. ¿no? No, o sea, Yo para mí creo que es un trastorno psiquiátrico psicológico. Al final es una cosa que está fuera de la norma conductual o norma, porque genera un dolor, un daño, unas repercusiones, unos perjuicios a la gente. sí, 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 pero es curioso. A ver, es que yo creo que también, igual que ahora estamos trabajando, porque esto está, la explosión Ujú. de que estamos viviendo ahora, de decir basta ya, vamos a Sí, hablar todos y vamos a ponernos todos a hacerlo, es hace muy poquito tiempo. sí. Estamos hablando de 3, 4 años atrás, ¿no? Sí, sí, Y sí, no, que no hace tanto. justamente, no, justamente fue cuando salió la LOPIV, la Ley Orgánica de la Protección contra la Violencia para la Infancia y la Adolescencia, en la que estoy Sí. trabajando un proyecto importante, ¿no? Ujú. Pero entonces, claro, ahora, si tú me hubieras preguntado hace 2 años, ¿y los pederastas y pedófilos qué? Y yo, pues no quiero saber nada, o sea, Ya. ¿no? Pero después de este proceso que yo voy teniendo, es que no, es que tenemos que saber qué les pasa. Exacto. Sí, sí. Tenemos que Llegar a saber. la raíz del asunto para poder también cambiarlo. Claro, porque ahora mismo sabemos que son personas que no tienen, o sea, es como una especie de psicópata, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, hay un grado de psicopatía seguro. Sí, sí, a nivel de empatía o a claro, nivel también cerebral, supongo que habrá una configuración distinta. claro, pero ¿qué ocurre? Que en este momento nadie se atrevería a decir, o muy poca gente se va a atrever a decir, tengo tendencia a tener apetencia sexual hacia niños y niñas, ¿no? O sea, Ya. eso tendríamos que decir, hey, ¿te pasa esto? Busca Pide ayuda, ayuda. Exacto. igual que a mí, ¿no? O sea, hey, que estoy recordando los abusos, ¿no? Que me dijeron los médicos, rápido, psicólogo, venga, ponte a Correcto. trabajar, Es lo ¿no? mismo. Sí, sí, Claro, pero para esto tenemos que hablar de ello, ¿no? O sea, totalmente. yo para mí y claro, abordar este tema no es fácil. Primero porque no hay suficientes testimonios tampoco. O sea, tampoco, o sea, se ha abordado de una manera, pues como desde la justicia, esto es un delito y te vas a la cárcel y punto. Pero Ujú. todos sabemos que en la cárcel no se rehabilitan. No. Entonces no hay solución. Entonces dices, es desesperante porque encima Y cuando la salga. castración química también, los efectos por estudios que he leído también son limitados, porque hay mucha gente que no acaba Sí, tampoco de estar todo luego. no, porque también en Francia quisieron hacerlo. Sí, Pero se dieron cuenta de que es que no estamos hablando de que sea un apetito sexual que te venga del físico, ¿no? claro. Tú Es me un tema corregirás. más cerebral, es un tema también neurológico. Exactamente. Entonces apuntaban de que esa pulsión Exacto, quizás no se eliminaba, sino que se convertía en algo peor, ¿no? exacto, exacto. Sí, sí. Podías llegar Es un a ser tema, asesino, es, asesina, sí, ¿no? es un tema, yo creo, Nuria, que también daría para un análisis profundo. Nuria, nos estamos Profundo. acercando al final de la entrevista. Nos quedan exactamente unos 3 minutitos para tiempo de descuento. Ha pasado muy rápido, siempre digo que es buena señal. Me gustaría que pudieras dar Sí. un último mensaje y recordar también a la audiencia cómo puede contactarte y cómo puede también acceder al Congreso Agitando Conciencias. Pues mira, el último mensaje, quisiera deciros que hay un proverbio africano que seguramente los conoceremos todos, que para criar a un niño se necesita toda la tribu, ¿vale? Exacto. Esto, yo no tengo tatuajes, pero si algún día tengo alguno, quiero hacerme alguno, este será. Es este.
Nos necesitamos a todos. Las víctimas y Totalmente. supervivientes no podemos estar solas. ¿Eh? Pues sí. Ese es mi último mensaje y agradecer a todo el mundo que escuche esta entrevista, que haga cualquier pregunta que quiera hacer. A mí yo tengo mi Instagram que contesto personalmente. También contactamos por vía WhatsApp. Ujú. Cualquier consulta, cualquier orientación que yo pueda hacer. Correcto. Nos ayudamos mucho entre nosotros, quiero decir, entre las víctimas y supervivientes. Y que lo que haré en la ponencia el día 19 es hablar sobre el perdón. Muy bien. Tengo una amiga muy querida, también superviviente, que me dijo, pero ¿por qué te metes en estos temas? Y dice, es muy complicado. Digo, no, es que este tema hay que hablarlo porque se nos revictimiza cuando se nos dice que tenemos que perdonar. Mm. Entonces, quiero abordar este tema porque lo que avanzo es que quiero explicar que el perdón es un proceso, no es Exacto, volitivo, no exacto. viene de la voluntad, Sí. ¿no? Y eso Hay es que lo que yo trabajarlo, quiero. Sí, y lo que hay que yo entenderlo. lo que yo quiero presentar es Muy bien, a la Nuria Busón Álvarez, víctima y superviviente. Podría muy bien, hablar de muchas más cosas, pero yo lo quiero hacer en estas ponencias, lo quiero hacer desde este lugar, ¿vale? está muy bien, Desde el lugar de haber vivido y haber sobrevivido a todo ello. está muy bien. Sí, Para la gente también que pueda tomar nota, 19 y 20 de abril en la Biblioteca Sagrada Familia y también puede encontrarlo por Agitando Conciencia, ¿no? A través de Conciencias, a través de la página web. sí, sí, Muy hay bien. algo importante y es que afortunadamente, o sea, a ver, es un aforo muy limitado, son Ujú. 40 personas las que pueden acompañarnos. Muy bien, Afortunadamente lo tenemos prácticamente lleno, muy bien. pero os agradecería que os inscribierais porque puede ser, tenemos gente inscrita desde hace 2 meses, pueden ocurrir Vale. cosas, pueden haber bajas, ¿no? Que podemos Entonces nos ampliarlo. podríamos, exactamente, lo podríamos Perfecto. ampliar y luego que estamos mirando la manera de hacerlo en directo. O Muy sea que bien. también miraremos de poder que se pueda conectar todo aquel que quiera por vía internet, ¿no? O sea, por Fantástico. Instagram seguramente. ¿Eh? Muy bien, pues Sí. Nuria, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos vea pues, pueda tomar conciencia de esta situación, que es una situación real, y además también que puedan acudir también a esta cita, que seguro que va a ser de gran ayuda para todos y todas. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Gracias a ti, Oriol. Muchísimas gracias por este espacio. Hasta pronto. Chao.